Marvel ha conseguido que millones de personas en todo el mundo vibren con sus héroes, pero también con sus villanos. Porque seamos sinceros, un héroe sin un antagonista memorable no tendría el mismo impacto. Lo curioso es que muchos de esos villanos no surgieron de la nada, ni fueron simplemente fruto de la imaginación de un guionista que se sentó frente al papel con una taza de café. No, varios de ellos tienen raíces en la vida real, inspiraciones inquietantes que provienen de la historia, de la política, de la ciencia e incluso de los miedos colectivos de la sociedad. Y cuando entiendes esas conexiones, los personajes adquieren otra dimensión, mucho más siniestra y fascinante. Empecemos con uno de los ejemplos más claros en Red Skull, el archienemigo del Capitán América. El Cráneo Rojo no es solo un villano exagerado con uniforme nazi, es en esencia la personificación del terror del Tercer Reich. Fue creado en plena Segunda Guerra Mundial en 1941, en un contexto en el que la amenaza nazi era muy real. No se trataba de un villano fantástico, sino de una caricatura amplificada de Adolf Hitler y de sus seguidores fanáticos. Lo interesante es que, mientras el Capitán América simbolizaba la esperanza y la lucha por la libertad, Red Skull era el recordatorio de que el mal tenía rostro humano. Y si lo piensas, ese es un punto clave. A los lectores de la época podían ver en las viñetas un reflejo de lo que estaba ocurriendo en Europa. No era ficción escapista, era propaganda, sí, pero también un espejo deformado de la realidad. Lo fuerte es que esa dualidad sigue funcionando hoy. Cuando ves a Red Skull en el cine, puedes notar que su raíz está en los regímenes totalitarios que, aunque pasen los años, nunca dejan de ser una amenaza latente. Mi opinión personal es que ahí está la genialidad de Marvel en usar un enemigo de cómic para recordarte que las ideologías extremistas no son cosa del pasado. Pasemos ahora a Magneto, posiblemente uno de los villanos más complejos y queridos del universo Marvel. A diferencia del Red Skull, Magneto no es maldad pura. Su historia nace del trauma. Stan Lee y Jack Kirby lo crearon en los años 60, inspirados en el Holocausto y en los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos. Magneto es un superviviente de Auschwitz. Ese detalle no es accesorio, lo define por completo. Él representa a alguien que ha sufrido en carne propia lo peor de la humanidad y que por eso decide luchar para que su gente, los mutantes, no vivan lo mismo. Aquí hay una conexión directa con figuras reales como Malcolm X, que defendía la resistencia activa y la separación como medio de supervivencia, en contraste con Martin Luther King Jr., más cercano a la filosofía de Charles Xavier. Esa dicotomía entre Xavier y Magneto es la misma que se vivía en la sociedad estadounidense de los 60 en integración pacífica versus resistencia militante. ¿No te parece brillante cómo Marvel tradujo debates sociales en un conflicto entre mutantes? Yo siempre he pensado que Magneto funciona tan bien porque no lo percibes como un monstruo. En muchos momentos llegas a comprenderlo, incluso a simpatizar con él. Y ahí es donde Marvel conecta con la realidad. Los villanos más impactantes no son los que quieren dominar el mundo por capricho, sino los que creen que tienen una causa justa. Otro caso fascinante es Ironmonger, el antagonista de Tony Stark en los cómics. Y más tarde, en la primera película de Iron Man Obadiah Stane, con su traje tecnológico, refleja el lado oscuro del complejo militar industrial. Cuando Iron Man fue creado en los 60, Estados Unidos estaba inmerso en la Guerra Fría y en Vietnam, Tony Stark representaba al genio empresario que construía armas para su país. Pero Obadiah era el recordatorio de que esas mismas armas podían usarse para enriquecerse a costa de la guerra. Básicamente, era una crítica velada a los empresarios y políticos que veían la guerra como un negocio. Me parece muy interesante cómo, al adaptar la película en 2008, Marvel actualizó esa idea y la conectó con los conflictos de Oriente Medio. El mensaje era claro, aunque los tiempos cambien. El negocio de la guerra sigue igual de oscuro. En mi opinión, lo inquietante de Obadiah es que, a diferencia de otros villanos, no necesita poderes cósmicos ni magia. Solo le basta la avaricia, algo demasiado común en la realidad. Y si hablamos de villanos que reflejan miedos colectivos, no podemos dejar de mencionar a Ultron. Este enemigo de los Vengadores es la materialización de uno de los temores más recurrentes en la sociedad moderna, a la inteligencia artificial descontrolada. Fue creado en 1968, en plena efervescencia de la carrera tecnológica y espacial. El miedo a que las máquinas pudieran sobrepasar al ser humano
estaba muy presente, sobre todo tras el impacto cultural de obras como 2001 en Odisea del espacio. Ultron encarna ese pavor, una creación que se rebela contra su creador, Hank Pym, y decide que la humanidad es defectuosa. Si lo piensas, Ultron anticipa debates que hoy están más vigentes que nunca. ¿Qué pasa cuando la tecnología avanza más rápido que nuestra ética? ¿Qué ocurre si damos demasiado poder a una máquina capaz de aprender por sí misma? En mi opinión, Ultron no es solo un villano de cómic, es una advertencia disfrazada de ficción. Y lo curioso es que, más de 50 años después de su creación, ese miedo ya no es ciencia ficción, está a la vuelta de la esquina. A propósito de miedos modernos, Venom también merece estar en esta lista. Este simbionte alienígena debutó en los años 80, una época marcada por la paranoia sobre enfermedades, drogas y el miedo a perder el control de tu propio cuerpo. Venom es, en esencia, la metáfora de una adicción. Te ofrece poder, pero al mismo tiempo te consume. Y aquí entra una interpretación que me parece brutal. Venom refleja ese temor a que algo externo te domine, ya sea una sustancia, una ideología o incluso una relación tóxica. Lo interesante es cómo Marvel lo convirtió en un personaje popular, porque Venom no es simplemente un monstruo, también es una especie de antihéroe. Y ahí está la paradoja que engancha a tanta gente. ¿Qué harías si algo te ofreciera un poder increíble, pero a cambio de tu autonomía? Ese dilema está tan presente en la vida real que quizás por eso Venom conecta tanto con el público. Y ojo, porque en medio de toda esta exploración de villanos, quiero recordaros algo importante. Este contenido es explicativo y está pensado para entender mejor las inspiraciones y los paralelismos que Marvel ha usado. No sustituye en ningún caso el material oficial ni pretende reemplazar las historias originales. Dicho esto, si os está gustando el análisis, no olvidéis darle like, suscribiros y darle a la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo vídeo. Así no os perdéis nada de este tipo de contenidos. Otro ejemplo fascinante es Thanos, el titán loco. Mucha gente lo ve como un villano megalomaníaco obsesionado con las gemas del infinito, pero su origen tiene raíces filosóficas y ecológicas muy interesantes. Jim Starlin lo creó en los años 70, una época en la que empezaban a surgir preocupaciones sobre la superpoblación mundial y la explotación de recursos naturales. El libro Los límites del crecimiento, publicado en 1972, advertía que si seguíamos creciendo sin control, el planeta colapsaría. Pues bien, Thanos representa esa idea extrema. La solución radical al problema de los recursos es eliminar a la mitad de la población. Yo creo que esa es la clave del impacto de Thanos en el cine. Cuando lo ves explicar sus motivos, por un momento te preguntas si no tiene algo de razón. Y ese es el punto más inquietante. Los mejores villanos son los que plantean un dilema ético. Thanos no quiere destruir por capricho. Quiere salvar el universo. Claro que su método es genocida, pero la raíz de su lógica conecta con debates muy reales sobre sostenibilidad y ecología. Aquí me gusta hacer una comparación con figuras históricas que defendían la ingeniería social, es decir, moldear la sociedad mediante medidas radicales sin importar las consecuencias humanas. Y aunque nos suene aterrador, esas ideas existieron y siguen existiendo en ciertos discursos. Thanos es, en ese sentido, un eco de esas corrientes extremas. Y no podemos olvidarnos de Doctor Doom, el gran antagonista de los Cuatro Fantásticos. Victor Von Doom no es solo un villano con armadura metálica, es la representación del dictador carismático que, bajo la excusa de traer orden y progreso, controla con mano de hierro a su nación. Doom está inspirado en figuras reales como Napoleón Bonaparte, o incluso dictadores modernos que justifican la represión en nombre del bienestar colectivo. Lo que siempre me ha fascinado de Doom es que, a diferencia de otros villanos, él cree genuinamente que podría gobernar el mundo mejor que nadie. Y lo más inquietante es que, en algunas historias, tiene razón. Bajo su mando, su nación ficticia, Latveria, vive en prosperidad y paz. Ese dilema de ¿es mejor vivir en libertad, con caos o en orden bajo una tiranía? Es un debate que ha acompañado a la humanidad desde hace siglos. Doom
personifica ese dilema. Marvel lo utiliza para recordarnos que el poder absoluto, aunque venga de alguien brillante y con buenas intenciones, siempre acaba siendo peligroso. Y aquí entra mi opinión en Doom. Es tan fascinante porque toca ese miedo oculto que todos tenemos a los líderes que prometen soluciones fáciles y rápidas. Sigamos con otra figura que merece atención, Green Goblin. El Duende Verde, el enemigo clásico de Spider-Man, no es solo un villano con un disfraz ridículo y una risa estridente. En realidad, Norman Osborn refleja un miedo muy concreto de la sociedad estadounidense, el empresario sin escrúpulos, que, cegado por la ambición, pierde su humanidad. Cuando fue creado en los años 60, Estados Unidos vivía un auge económico, pero también una creciente desconfianza hacia las grandes corporaciones y los hombres de negocios que parecían dispuestos a todo por obtener más poder. Norman Osborn es la personificación de ese miedo. Es un genio empresarial, sí, pero su ansia de control lo convierte en un monstruo. Y lo que más inquieta es que detrás de la máscara del Duende Verde sigue siendo un padre, alguien cercano, lo que hace que su maldad sea todavía más perturbadora. A mí me impacta cómo Marvel convierte un miedo abstracto, la deshumanización del capitalismo salvaje, en un enemigo personalísimo de Peter Parker. Y ese contraste entre el héroe humilde y el empresario corrupto es lo que lo hace tan potente. Pasemos a Killmonger, introducido en los cómics de Pantera Negra en los años 70 y revitalizado en el cine en 2018, Eric Killmonger refleja las heridas históricas del colonialismo y de la diáspora africana. Su rabia contra Wakanda no es gratuita, representa a los millones de personas afrodescendientes que crecieron en contextos de pobreza, violencia y discriminación, lejos de una patria idealizada que nunca los protegió. Lo brillante de Killmonger es que como Magneto no es un villano de manual. Sus motivaciones son comprensibles. En la película de Black Panther, Killmonger pone sobre la mesa un debate real. ¿Debe un país rico y poderoso quedarse de brazos cruzados mientras otros sufren? ¿O tiene la obligación moral de intervenir? Yo creo que esa es la razón por la que el personaje conectó tanto con el público. No era solo un antagonista, era la voz de una herida histórica. En mi opinión, Killmonger es un ejemplo perfecto de cómo Marvel ha sabido actualizar a sus villanos para que reflejen debates actuales. No se trata solo de un enemigo que quiere poder, sino de alguien que pone en jaque la propia legitimidad del héroe. Otro personaje que merece un análisis es Loki, el dios del engaño. Aunque proviene directamente de la mitología nórdica, Marvel lo ha transformado en un villano ambiguo que encarna el arquetipo del trickster, el embaucador presente en tantas culturas. Lo interesante es que Loki refleja esa fascinación humana por los personajes que desafían el orden establecido, que no se conforman con las reglas. En un sentido, Loki conecta con figuras históricas y literarias como Maquiavelo o incluso con ciertos líderes políticos que manipulan a las masas con carisma y astucia. Su atractivo está en que nunca sabe si está del lado del bien o del mal. Y eso refleja muy bien la realidad. No todos los antagonistas son completamente oscuros, ni todos los héroes son completamente luminosos. Loki se mueve en esa zona gris que tanto engancha al espectador. Si hablamos de villanos que representan miedos contemporáneos, no podemos dejar fuera a Mysterio. Quentin Beck, maestro de las ilusiones, encarna la manipulación mediática y la era de la posverdad. En los cómics, su especialidad son los efectos visuales y las ilusiones, pero en el cine de Marvel lo actualizaron para reflejar la era digital, donde las fake news y la manipulación de la información se han convertido en armas. A mí me parece que Mysterio es de esos villanos que funcionan mejor cuanto más avanzamos en la era tecnológica. Hoy, en un mundo saturado de imágenes y noticias falsas, ¿qué hay más aterrador que alguien capaz de manipular la percepción de la realidad? El poder de Mysterio no está en su fuerza, sino en su capacidad de controlar lo que otros creen. Y eso, sinceramente, me parece más inquietante que un rayo láser. Y si hablamos de manipulación, otro villano con raíces muy reales es Kingpin, el jefe del crimen organizado. Wilson Fisk es el reflejo del poder oculto que tienen las mafias y el crimen financiero. No es un monstruo alienígena ni un genio científico loco. Es simplemente un hombre que controla la ciudad desde las sombras. Lo que me fascina de Kingpin
es que no necesita superpoderes en su fuerza bruta. Su inteligencia estratégica y su dinero le bastan para ser uno de los enemigos más temidos de héroes como Daredevil o Spider-Man. Kingpin conecta directamente con los temores a la corrupción política, al poder de las mafias y al control que ejercen sobre la vida cotidiana. Esos villanos nos recuerdan que, a veces, los peores monstruos no llevan máscara ni capa y visten trajes caros y firman contratos en despachos lujosos. Un caso más simbólico es Apocalypse, el primer mutante. Su historia está inspirada en las grandes figuras históricas que buscaban dominar civilizaciones enteras, desde faraones egipcios hasta conquistadores como Alejandro Magno. Apocalypse representa la idea del darwinismo social llevado al extremo en solo los más fuertes deben sobrevivir. Ese pensamiento conecta con ideologías totalitarias del siglo XX, donde la superioridad de unos sobre otros justificaba atrocidades. Lo impactante de Apocalypse es que aunque es un personaje ficticio, su filosofía ha existido en la realidad, y por eso resulta tan inquietante, porque recuerda que la humanidad ya ha escuchado discursos así antes. En todo este recorrido hay un patrón claro. Marvel siempre ha sabido utilizar a sus villanos como un espejo de los miedos, tensiones y problemas de cada época. No son personajes creados al azar, cada uno lleva incrustado un fragmento de la realidad. Personalmente, creo que esa es la razón por la que los villanos de Marvel se sienten tan memorables y atemporales, porque aunque los escenarios cambien, de la Guerra Fría a la era digital, de los totalitarismos a la inteligencia artificial, los miedos humanos son los mismos. Lo que Marvel hace es ponerles un rostro y convertirlos en historias que atrapan. Y no olvidemos que estos paralelismos no son un reemplazo de las historias originales. Lo que estamos haciendo aquí es analizar y reflexionar sobre las posibles inspiraciones y conexiones. Si de verdad quieres disfrutar la experiencia completa, lo ideal es leer los cómics y ver las películas. Este contenido es un complemento, una forma de ampliar la perspectiva. Por eso os recuerdo otra vez, si os está gustando este análisis, dede un like, suscribíos y dade a la campanita para recibir notificaciones cuando se publique un nuevo vídeo. Es la mejor manera de apoyar el canal y de aseguraros de que no os perdéis los próximos temas. Ahora, para cerrar, me gustaría hablar del impacto que estos villanos tienen, no solo en las historias, sino también en la cultura popular. Pensemos en cómo Thanos se convirtió en un icono del cine contemporáneo, con frases que ya forman parte del imaginario colectivo, o cómo Magneto es usado en debates sobre minorías y derechos civiles, o como Loki, con su carisma, ha pasado de villano a protagonista de su propia serie, demostrando que el público siente una atracción inevitable por los antagonistas complejos. Los villanos de Marvel nos atraen porque, en el fondo, nos hablan de nosotros mismos. Son exageraciones, metáforas, pero siempre con un pie en la realidad. Y cuando un villano nos resulta reconocible, cuando podemos ver en él un reflejo de la política, la historia o los miedos colectivos, entonces es cuando se convierte en algo mucho más grande que un simple enemigo de cómic. Quizás esa sea la verdadera genialidad de Marvel, entender que la ficción funciona mejor cuando se conecta con lo que nos preocupa en el mundo real, y que los villanos, más que los héroes, son quienes mejor encarnan esos miedos. Porque al final lo que nos aterra no es un rayo cósmico ni un monstruo del espacio, sino la posibilidad de que lo peor de nuestra propia humanidad se manifieste en figuras con poder,